Hola a todos y todas. Estamos en Taekwon, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Hola. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a otro encuentro de Taekwon, a otro podcast sobre artes marciales y entrenamiento interno. Hoy es un día muy especial. Acá con Federico Canosa vamos a estar tocando un tema que se llama Pong. Pong y Song y los modos de generar Pong, esa fuerza particular que tiene el Tai Chi Chuan. Bueno, Fidor, em, ¿qué nos puedes contar acerca del Pong? Bueno, Así, a rasgos primero, generales. A rasgos generales. bueno, buenas tardes primero. Eh, Buenas tardes, Germán, a todos. Y bueno, con respecto al tema, Pong es como una de las energías más importantes dentro del Tai Chi. De hecho, Pong es la madre de las demás energías. ¿No? Sin el Pong no tenés nada. Tenés como cosas aisladas. Y también es un poco, eh, como es un tema muy sensible dentro del Tai Chi, porque depende de qué Tai Chi haces, significa algo diferente. Hay una interpretación absolutamente diferente de lo que debería ser un Peon. Y los Chen tienen una interpretación básica y los Yang tienen una que es muy diferente. Y depende de qué mentalidad tenés, entonces el Peon es una cosa o es la otra. También. ¿Sabes qué? Mira, me interesa particularmente ahora que lo nombraste, lo de Chen y Yang. Bueno, aprovechar un poco, por ejemplo, la versión Yang del seminario que hiciste con Oasim. Sí. Oasim, ¿no? U- Con el maestro Oasim. Onsim, sí. Que, que, que hace rato que vengo como pensando en esto, ¿no? El Pong es una cualidad corporal, como que se abre el cuerpo, pero que al mismo tiempo en esa apertura del cuerpo permite una transferencia de fuerza, ¿no? Por Sí. ejemplo, si yo tengo mi puño muy cerrado, contraído, mi hombro cerrado, el omóplato muy cerrado y contraído, es como que la fuerza, cuando yo quiera pegar, no se está transfiriendo eficientemente hacia el oponente. Por eso es que en muchas artes internas se habla de crear el puente, ¿no? O sea, abrir todo el canal del torso, por lo menos hacia el brazo, hacia la punta de los dedos, para que el puente esté abierto y disponible, las fibras estiradas en vez de contraídas, y luego a veces algunos puentes son desde los pies hacia la punta de los dedos. Entonces, en este caso, OASIM, ¿cómo trabaja el Pong? Bueno, es el sistema de Liang, ¿eh? Es el mismo tipo de trabajo que hacemos. OMSI es sí, no sé qué será, discípulo se dirá, de, Creo que de sí, Hua. Sí. claro. Y, o sea que el sistema es el mismo, ¿eh? Pero bueno, en este Tai Chi que hacemos, el Peng es primero es la cualidad de abrirse y de repeler, ¿no? Son como dos características muy importantes del Peng. De hecho, es un derivado de lo que es hundir, o sea, de lo que es primero son, como soltar. Soltar crea hundimiento. El hundimiento cuando está completo crea una ascensión de la energía. Y eso genera el primer PEM, que es lo que con lo que uno empieza a trabajar. Es súper pasivo también. ¿No? No hay mucho, como no es como una técnica donde haces algo muy activo para ganar esa cualidad. Es algo que ocurre por tu cualidad, por lo que ya desarrollaste dentro de tu entrenamiento. O sea, tiene esas dos caras el peón, porque por un lado tenés que tener peón, no podés hacerlo, pero por el otro lado, cuando entrenás, sí lo tenés que hacer, ¿no? No podés solo decir, ah, bueno, ya tengo, me dejo de joder. Y bueno, nosotros lo entrenamos eh, haciendo como tests, testeando un poco.
haciendo un oponente, o sea, tu compañero o compañera te va presionando cada vez más y vos vas tratando de repeler esa energía en el timing correcto, ¿no? Porque si tardás mucho, te cargaste del peso del otro, si estás muy rápido, te consumiste. Entonces tratar de mantenerlo y después coordinarlo en las diferentes direcciones que necesites. Claro, o sea, acá, si vamos a desglosar un poco el tema, hablamos de un primer soltar hacia abajo, una forma de son, de relajación hacia abajo, como una cadena de descenso de las fuerzas. Y dijiste, cuando se termina de llegar hacia abajo, empieza a volver. Sí, ¿Y qué puede impedir que se termine de llegar hacia abajo? bueno, son los bloqueos, ¿viste? No, no todo el mundo está abierto en todos lados igual. El punk también tiene eso, es homogéneo. Porque ahora dijimos, bueno, arriba, abajo y oponente, adelante. Pero en realidad es atrás, es hacia los costados. De hecho, yo creo que la cualidad más importante del punk es los costados. Porque hasta que los costados no están abiertos, esto es más bien mi visión del tema, hasta que no se abrió hacia los lados, entonces no está completo. Porque arriba y abajo en un momento es lógico. Sostenés la coronilla, Claro, dejas colgar la carne, ok, tenés un hundimiento. Cuando el hundimiento está claro y es rápido y fuerte, la energía va a ascender, punto. Como tenés un oponente, la energía va a ir hacia adelante. Eso es clarísimo. Pero claro, a los costados, no. Ahí tenés que realmente llenarte de pun hasta que el cuerpo se expanda. Y ahí te podés empezar a mover como redondo, ¿no? El pun también es claro. la visión, se da mucho la imagen de una pelota, ¿viste? Por lo Claro, general. lo he visto que hace muchos años Michael Phillips decía como una fuerza de tensegridad, ¿no? Una tensión Sí, integral sí. o una presión en todas direcciones por igual, homogéneo y como una esfera, en este caso. Claro, en este preciso caso queremos ser como una esfera, sí. Entonces, este primer movimiento es un dejar caer hacia abajo sin que Sí, colapse la son, coronilla ¿no? Claro. y la fuerza ascendente va a ser pasiva, va a emerger sola. Sí, yo no diría que uno lo hace, porque lo podés hacer vos, por ejemplo. Vos podés hundirte también haciendo fuerza, ¿no? Claro, Como que presionas hacia abajo, te estás hundiendo. Eso creo claro, que pasa mucho al principio con todos los que entrenamos esto y a otros estilos, ¿eh? Esto pasa mucho en gente que hace eso, karate antiguo, o sea, antes de que sea karate, okinawense, y que también bajan mucho la energía y lo hacen con el cuerpo, y la panza se les hincha, ¿no? Y tenés todo ese sanchi también, y lo hacen con la respiración y hundiendo y presionando. Son todos pequeños ejercicios y eso es reactivo también. O sea, se claro. puede hacer, ganas mucha presión en las piernas, en la parte baja, mucha estabilidad también abajo, eh, pero no está completo. Es como, y de hecho no es saludable porque estás literalmente apretando tus órganos. Y idealmente el peón no quiere apretar los órganos de una manera que estén estirándose todo el tiempo. Es súper Claro. estresante para el cuerpo. Y, o sea, por lo menos no querés practicar así, porque practicando vas a estar unas horas y no querés estar tanto tiempo estirándote los órganos. No está bueno. Y genera, con el tiempo eso genera, ¿cómo se llama? Dilatación Sí, como una abdominal. displasia de los Sí, órganos. sí. Son de la Claro, pared abdominal primero, ¿no? Y entonces los órganos caen, porque los órganos están cayendo, están colgados nada claro. más. Entonces, si la pared abdominal se hincha toda, los órganos caen. Hay gente, justo me surgió esta pregunta hace unos días con el tema del suelo pélvico, porque cuando estás hundiendo, Sí, lógicamente los órganos van hacia el suelo pélvico. Y alguien me dijo, ah, el suelo pélvico también tiene que bajar, por ejemplo. Entonces yo le decía, no, la función del suelo pélvico no es dejar caer los órganos, es lo contrario. es Es como, sostener, claro, claro, tiene que hacer este movimiento elástico de subir y bajar con la respiración, ¿no? Y es como claro, cuando totalmente. cuando lo haces muy activo y no pasivo, eh, entonces empezás a apretar más por la sensación también de tener más fuerza. Y es que esto que decís para mí es, o sea, cuando describís cómo es el suelo pélvico en su función sana,
Esto para mí describe lo que es Song, ¿no? Cuando Song, relajación, es entendida como colapso, todo colapsa, todo se hace Ujú. displaxia, ¿no? Como una soltura, pero que es una soltura desconectada. La otra es querer generar la fuerza esta del Pong por empujar hacia abajo o empujar hacia arriba para repeler, ¿no? Porque el repeler puede ser yo te pecheo o te empujo, pero Sí. ese empujar es un Pong falso porque voy a estar luchando contra la fuerza en vez de abriendo naturalmente o querer abrir como desde el empujar, abrirme por dentro como a través de empujar. Y no es así, Ujú. no es de este modo. No. Y del modo song es justamente de un modo en el que se libera hacia arriba y abajo, hacia adelante y atrás y hacia los costados, como por una forma de relajación activa que sería song. Activa porque todo va a aumentar de tamaño y no colapsar y no perder elasticidad, porque en esta forma de relajación, digamos, las fibras se van a aumentar su tamaño, su longitud, ¿no es Ujú. cierto? Sí, se van a ir estirando, se va creando un espacio. Pero Se va bueno, creando un espacio. de esos temas no hablamos tampoco ahora en el último workshop que tuve con OMSI. No fuimos tan adentro tampoco, como ver ese tipo de reacciones. Pero sí, lo que es el... O sea, en el sistema está bien claro. Lian de Hua habla constantemente sobre abrir, estirar, sobre crear, ¿cómo lo llama él? Duila. Tuilá, ya. Como crear un Tuilá. Y el motivo del Tuilá es crear o ser consciente en realidad del espacio entre el estirón y ponerle el hueso, ¿no? O sea, como las dos puntas, como los tejidos se van para allá, o los huesos se van para allá y los tejidos para allá, es crear esa conciencia del espacio. Y ahí es donde viene el concepto de Peng, no en el estiramiento, todo eso es la definición, de eso podemos hablar, pero no es lo que está ocurriendo. En esto de que justo dijiste crear espacio, como que parece como un poco abstracto. Sin embargo, algunos maestros de Tai Chi decían como si llenarse de vacío, Claro, sí. llenarse de vacío, volverse vacío por dentro. Pero es como si fuese que vos te vacías de la fuerza de contracción, por ejemplo, o por ejemplo, si hace una presión hacia mí, en lugar de yo retener esa fuerza, hago son, la libero en todas Ujú. direcciones al mismo tiempo Sí, y y ahí se va a tenés un Peng. redistribuir Sí. claro, y la fuerza va a ir hacia la periferia Sí. de la esfera. Va a Ujú. estar siendo liberada hacia la periferia de la esfera, en Sí. todas direcciones. Pero el centro va a quedar como vacío, vacío de esa fuerza. Ujú. Sí, es como que no pueden tocar tu centro, entonces. Claro, es como que no pueden De tocar hecho, tu se centro. suele explicar así. Es como cuando haces pan, entonces el oponente te presiona, pero no llega a tu centro. Es como siempre está girando sobre tu centro. ¿Sí? O en el Tai Chi, en los clásicos se hablan de no darle punto de apoyo, como que no le das un punto de Ujú. apoyo porque estás como vacío de Sí. fuerza, entonces no le generas una resistencia sobre la cual él pueda apalanquearte, o Ujú. apoyarse, o empujar. Sí. Bien. Ese es el efecto que uno siente cuando el peón está bien hecho, porque hay dos maneras de hacer el peón. ¿Y cuál es Y la los otra? dos, y los dos funcionan, pero porque tenés sustancial e insubstancial, eso también es un término muy común. Sí, Eh, Bien hecho, el substancial funciona bien, eso te repele, pero cuando es insustancial, ahí es cuando tenés ese efecto. De hecho, no tenés ni idea si estás apretándolo al oponente o no todavía. Porque como no tenés la respuesta de la presión, no podés reconocer la acción que estás haciendo. Siempre la reconoces por la respuesta, claro, por el claro, esfuerzo. totalmente. No tenés esfuerzo para empujar a alguien, entonces pensás, no estoy haciendo la fuerza que quería hacer. Y haces más. Y ahí es donde salís disparado. Ah. Hay una frase que es como un principio que se usa principalmente para las técnicas de meditación. Eh,
pero se aplica mucho a esto, se podría aplicar tranquilamente. En las técnicas, en los modos de meditación, o sea, hay que distinguir entre el resultado, entre el efecto y la causa, y no crear el efecto. O sea, yo no Ujú. estoy centrado en el efecto, sino que estoy centrado en las causas. ¿Se entiende, no? O sea, por Sí, ejemplo, eh, se habla de meditar de cierto modo, relajarse de tal modo en donde aparece como una luz en el entrecejo. La luz en el entrecejo es el efecto. ujú. Si yo visualizo una luz en el entrecejo, eso es forzar el efecto, hacer un falso efecto. Ahora, esto llevado a Pong, si yo veo que la cualidad de Pong hace rebotar al otro, lo hace salir volando, Sí, y yo pienso en el efecto y voy a contraerme y empujarlo, ¿entendés? Por sí, querer llegar al efecto en vez de quedarme en mí creando las causas y las condiciones para que se dé el efecto. sí, eso total, eso pasa completamente. Uno está intentando hacer algo y entonces se sobrepasa. Eso hay que tener mucho cuidado, sí. Sí, hacer algo en el otro, como hacer Claro, es algo como, como, bueno, te voy a sacar volando, te voy a empujar y ese es el error. Hay cualidades en mi cuerpo que hacen que eso se produzca, que suceda. ujú, Un poco esta conexión que se llama nashing, esta conexión entre persona y persona, ujú, ¿no? Que se contactan y dentro del contacto una de las personas abre su interior del cuerpo, se hace son, se genera pong y por conexión de la mente también a través de la otra persona y permeabilidad va a suceder algo en la otra persona, ¿no? Esa conexión en el tai chi se llama na xing o na. Ah, cierto, sí, Claro, de nudging, ese. sí, Entonces en esta relación pasa lo mismo. Si yo estoy queriendo afectar al otro, mirando al otro como uno, te voy a afectar, pero sin cambiar mis condiciones, voy a estar en el forcejeo. ¿Me ujú, explico? ¿No? sí. Bueno, sí, pero eso en el Tai Chi es complicado de hacer, porque una cosa es practicar Tai Chi, como estamos ayudándonos, estamos Co- practicándolo para Claro, desarrollar. cooperativo. Sí, y otra cosa es cuando decís, bueno, ahora hagamos algo. Ahí Claro, cambia, claro. cambia mucho porque además de la cualidad de, por ejemplo, ahora hablamos de Peng, además de tu cualidad de Peng que tenés una habilidad o tenés un potencial de aplicación. Y cuando entrenás la habilidad, no entrenás la aplicación. Y ahí es donde viene, porque es un cambio de paradigma también. Claro. Es como te movés dentro de otro terreno. Ahí sí tenés que hacer que el otro flote, pero lo tenés que hacer sin hacerlo. Es como entra un... porque tenés que respetar los principios que tenías antes, pero tenés que ubicarte en la situación donde esos principios pueden ser usados. Ahí también hay como... hay otro pensamiento detrás. A ver si coincidís en esto, que son dos áreas que me parece que el Tai Chi tiene algo que es un poco más rico que capaz un arte marcial, no sé, más, no sé, como que se aplique, que va hacia la técnica, que va hacia la técnica, por ejemplo, bloqueo y entro con un puño a la nariz. Sí, Hay una técnica ahí que se aplica, o en el caso del Tai Chi, hay digamos, la diferencia fundamental es la cualidad. Si yo estoy entrenando la técnica y la cualidad al mismo tiempo es un montón, sí, no ¿entendés? se puede. O sea, si bueno, me están tirando patadas y además tengo que estar en el estado Tai Chi, en el estado de Pong y hacer el Na, es No. como un montón. Entonces, se puede de a poco, pero al principio necesitas entrenar la cualidad en un ambiente, digamos, cooperativo donde la otra persona te dé un feedback y te diga si estás haciendo bien o mal y se empiecen a ver si se está generando esta cualidad interna tuya y luego cuando ya estás muy canchero con eso, lo podés meter en una aplicación donde vienen o vienen un tuyo, un empuje de manos más, un poquito más desafiante, ¿no? Sí, bueno, pero claro, eso es lo que me parece a mí que son como dos mundos paralelos. Y tenés que desarrollarte en uno, desarrollarte en otro, y cuando ya esté incorporado en tu sistema, entonces tenés que ponerlos juntos. Y de ahí donde viene la Claro. gran diferencia después. O sea, tu Tai Chi aplicable, digamos, no va a ser nunca el mismo que yo.
tal vez yo tengo una gran habilidad en mis piernas, y puedo utilizar todo eso pateando, y tal vez a vos jamás se te ocurrió, pero con las manos sos genial. ¿No? Y ahí es donde viene Claro, el arte marcial que haga. Normalmente el Tai Chi viene acompañado de un arte marcial. claro, claro, pero dentro del aspecto marcial, o sea, una persona puede tener entrenada las técnicas a un nivel de maña muy grande, a un nivel de sutileza, en donde apenas le empujan un poquito, sabe desviar una fuerza de manera externa, o sea, sin tener una cualidad del Lu, de absorber la fuerza o de conectar con la fuerza del otro, sino que sabe a lo judo, ¿no? Agarrarte el brazo, tironearte para que se mueva tu centro y tocarte la cadera de manera tal de que se desestabilice, pero muy fino. Pero en ese caso, la persona no estaría haciendo tai chi, porque no No, estaría pero a eso transformando voy. la fuerza. Pero a eso voy. Claro, Por eso digo, son como dos entrenamientos que después van juntos. claro, Pero no podés decir, o no es tan fácil, es realmente complejo decir, yo hago Tai Chi Chuan y a la vez hago un arte marcial. Porque o le voy a prestar atención a todos esos principios internos y cómo desarrollar la energía, o le voy a poner atención cómo derrotar rápido y efectivamente a un oponente sin necesidad totalmente. de utilizar ninguno de esos principios, que me van a Claro, llevar años a entender, y al pedo. claro, totalmente, totalmente, Entonces, totalmente, es sí, como sí, sí. te desarrollas en dos cosas diferentes y después tienes que ver cómo las dos cosas encajan y ahí es donde yo digo que en realidad van a encajar de manera también diferente en cada uno de los alumnos, porque tenemos condiciones diferentes, perdón, habilidades diferentes y los dos cuerpos diferentes. Y por ahí yo desarrollo una gran habilidad en las piernas, como dije antes, con Tai Chi, hablando del Tai Chi, como una gran apertura, una gran conexión. Y hay mucha gente, por ejemplo, esto lo digo porque yo he visto gente que tiene una buena habilidad en las manos, pero en las piernas cero. La gente que hace Claro, Tai Chi. Porque en el claro, tuyo se hace con las manos. Y claro. nunca llegan a tener una conexión con las piernas tan grande. Y Y eso porque hacen tu y yo a pie fijo. sí, Porque sí, si haces a pie móvil tenés que mínimamente tener caminar. desplazamientos, Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Pero claro, sigue sí, siendo Tai pasa, Chi. pasa. Sí, 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 sí. Le- Eventualmente, y aparte incluso, de nuevo, las condiciones estas, las cualidades que estamos hablando de Song y de Pong, no son de torso superior, es todo el cuerpo que tiene Todo el cuerpo, claro. claro, que tener la cualidad también. O Sí, sea, es como un cultivo de cualidad y técnica y destreza que se combina, que, que, que de nuevo, mira, yo creo que acá es lo que me parece que es interesante, Fede. Vos podrías tranquilamente cultivar las cualidades del Tai Chi eh, y si las vas metiendo en lo marcial, si, es como si, para mí ponerlas en lo marcial es ponerlos bajo una presión, es, bueno, a ver si puedo lograr esta armonía interna y esta eficiencia energética que pasa con todas estas magias de Song y de Pong, pero ahora bajo estrés, ¿entendés? sí, Porque es como una forma de estrés, literalmente porque te meten presión, te quieren tirar, o sea, hay un estrés. Puedo mantener esa armonía interna durante el estrés, casi te diría un estrés máximo, ¿no? Que te estén queriendo atacar, porque tranquilamente las cualidades de Pong y de Song las podrías aplicar en otro contexto, como mientras hago jardinería, mientras hago masaje. sí, claro. Mientras hago algo en donde todavía estoy como, no, nadie me está invadiendo, digamos. Sí, O, bueno, en distintos contextos, ¿no? Pero bajo esa presión es como que uno busca sacar al máximo jugo también a esas cualidades, llevarlas a su máximo exponente. sí, 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 Eh, totalmente de acuerdo. no sé si estás al tanto que este maestro de Tai Chi, Adam Meissner, Sí, eh,
que es un gran exponente, digamos, él ya le sacó el chuan al Tai Chi y dice, yo ya, listo, yo hago Tai Chi Gong, dice. Yo enseño a transformarte, a transformar tu cuerpo, dice. A transformar de acuerdo a los principios del Tai Chi. No me interesa la competencia, no me interesa ganarme subirme a un ring, no me interesa esto. Yo me interesa la transformación energética. Mi foco particular de cómo yo quiero enfocarlo es enfocarme en esto. Si vos venís conmigo y haces el sistema para transformar tu cuerpo, después si querés lo podés meterle el chuan, ¿no? El arte marcial, pero si tenés transformado el cuerpo, si querés meter el chuan antes del gong, de tener la cualidad, vas a estar chocando. Y se vas a estar haciendo doble peso, fuerza, o sea, patrones de fuerza habitual, porque finalmente cuando, digamos, para clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de cualidad, es una manera distinta de funcionar, Ujú. un uso distinto del cuerpo Sí. en cuanto a la relación con las fuerzas, por ejemplo, y las propias tensiones. Entonces, yo esto no lo sé, así voy a hacer una conjetura. Cuando pasa Pong, que el cuerpo se abre, ¿no? Vía liberar las tensiones. Se hundió la fuerza, se abrió, se abre lateralmente. Y alguien genera presión hacia mí. Yo tengo la percepción, la otra persona que flota, que sale, pero creo que al mismo tiempo, o sea, hay permeabilidad en Pong. O sea, hay una permeabilidad, no solamente fuerza que se eyecta, sino que también es como si se reciclara la fuerza del otro que entra en mí. ¿Me explico? Sí. Yo, yo no te estoy diciendo una percepción propia, ¿eh? No sé si es así. Bueno, pero creo que también tiene sentido, porque Punk, cuando hablamos de Punk, siempre hablamos de, el oponente no puede entrar, pero le estoy pegando el micro. Pero, pero uno de los sentidos de Punk es hacia adentro. Claro, Esto me lo claro, explicó Liang. Yo antes también hacía un Punk más para afuera y con mucho hundimiento, pero tenía muy poco de meter hacia adentro. Y desde que hago eso, por ejemplo, mi Punk es mucho más suelto. O sea, necesito como claro, menos, llegar a menos tensión de la fuerza, viste que habíamos dicho el estiramiento. Necesito menos estiramiento para generar más punk ahora. claro. Porque va en las O dos sea, direcciones. Con Liang viste Pong. Sí. Bueno, punk es el tema siempre. En este último tema, este último seminario con OMSI, bueno, ese fue el tema central. Peng Chen, viste, también estuvimos con Liu, también Lu. Exacto. Pero también desde ese punto de vista de lo que es conectar, ¿no? Hundir, expandir, o sea, bien Peng, estuvimos tratando todo ese tema. Pero lo hemos visto, por ejemplo, en todas las direcciones, ¿eh? Hemos hecho Liu, eh, Peng, Liu, Chi, un An. Estuvimos haciendo los tres otros, pero siempre desde ese punto como hundir, bajar, Peng, estirar los tejidos y generando las diferentes direcciones, pero sin perder el pen, porque es la madre de los demás. Así como hundir, perdón, como son, genera hundimiento automáticamente, y luego de un tiempo generas una sensación de pen, y luego de un tiempo empezás a generar un pen más aplicable, eh, los demás principios tienen lo mismo. Si no tenés pen, no tenés on. Claro, O sea, claro, no tenés como on jin. Entonces tenés que claro, tener Pen Jin para tener On Jin, Chai, o da Ji, Jin y claro, Lu, claro, Jin. Y siempre claro, necesitas como mantener lo último que hiciste. Necesitas hundirte o saltar primero para hundirte. Cuando te hundiste, seguís suelto. Entonces cuando la energía sube, seguís hundido. Cuando la energía se expande, seguís suelto, hundido, elevado, y así. Y cuando viene alguien y, por ejemplo, tu pen no era suficiente, tenés Lu. Y si tu pen era suficiente como para ganar, no tenés nada, porque en realidad pen no es aplicable. Pen es tu cualidad, punto. No claro, podés darle, eso nos dijo Onsi, no podés darle con pen a alguien, no le vas a claro, dar con pen a nadie. Es tu claro, propia cualidad
y vos le das con los demás, que son como Chai, por ejemplo, o Chi, que es Claro. triangular. Esa es directa, esa va directo hacia el oponente. Acá, a ver, acá me parece que hay algo interesante que es esta de eh, como el cúmulo, como si fuese de una base que se empieza a estabilizar armando el Pong, ¿no? Primero se suelta y se hunde, después la fuerza emerge, pero va quedando todo lo anterior. Pero al usar la voz pasiva, ¿no? Se suelta, se hunde, se sube, se abre hacia los costados, parece como muy pasiva, muy wu wei, ¿no? Como muy esta filosofía taoísta donde toca el suelo, vuelve, se abre en todas direcciones, etcétera. Por ejemplo, en el I Chuen se genera como un Pong, se busca generar un Pong a través de una intención forzada. O Ujú. sea, no es Wu Wei, Mm, es ok. Wei. Es, o sea, donde intencionás hacia arriba y abajo. Sí. Intencionás hacia la izquierda y la derecha a la vez. Intencionás hacia adelante y atrás al mismo tiempo. De hecho, eh, lo trabajás así, por ejemplo. Intención hacia la izquierda, intención, intención, intención hasta que se mueve, intención hacia la derecha, hacia la izquierda me voy oscilando, le dicen como rocking o oscilar, y luego ambas al mismo tiempo. Hacia adelante, intención, intención, intención hasta que se mueva el cuerpo, intención hacia atrás, voy adelante y atrás oscilando hasta que ¡pac! Se sostienen las dos al mismo tiempo. Y así arriba abajo, hasta que en un momento... Entonces, hay una versión que es 6 direcciones en donde el cuerpo se abre, pero es como estar un poquito empujando hacia afuera, serían estas. Ujú. Y hay una versión un poquito más refinada que es arriba abajo, izquierda derecha, adelante atrás, abrir y cerrar al mismo tiempo. Ok, esa debe ser más relajada, ¿no? Yo por lo menos, o sea, sonaría en principio como más relajada, pero los maestros que conozco de I Chuen no, o sea, es fuerte, es muy fuerte. O sea, parece como medio macizo, como más, como una presión, no es como Liang. Yo lo conozco a Liang y en Liang sí es como tocar el vacío. Ujú. Flotás en esto. En Sí. esto se arma una fuerza, pero se arma una fuerza integrada sin duda, ¿no? Porque algo que tiene el Pong es que es la integración de todo tu cuerpo, no es solamente en el pecho o la fuerza al Claro. core de tu centro, ¿no? Pero creo que el modo de usar así la intención en vez de la pasividad genera como más tensión justamente, ¿no? Genera como un poquito más menos refinado sería para mí. Es mi perspectiva, es lo que... Bueno, en el Tai Chi también se utiliza un poco lo que es el I. En realidad el I es, o sea, vos podés hacer Song por el I. Y también es como la intención va arrastrando cada capa y va haciendo que participe. Pero claro, uno no pone como demasiado ímpetu en que ocurra, uno espera hasta que ocurra. Yo creo que también de mi experiencia pasada en las artes marciales, yo tenía, por ejemplo, yo tenía un gran hundimiento hace muchos años, pero mi hundimiento era realmente como yo hundía el cuerpo y si alguien me empujaba, era como que quería empujar la tierra. Claro, No había manera de arrastrarme por el piso. Pero eso era un hundimiento así, como con el cuerpo, hundía porque quería hundir. intencionado, con mucha intención. Total, sí. Y de hecho con eso entrenaba, era súper denso. Y con eso entrenaba los músculos, todo. Y en el Tai Chi yo creo es más como, ok, conocemos dónde hay que ir y esperamos hasta que algo ocurra y llegues. Y no, y como no estás empujando, como no, vos tenés que irte para la pierna derecha, peso. No lo estás Claro. empujando, sino le estás abriendo con la intención camino para que se empiece a llenar. Yo creo que esa es la diferencia. En una no estás metiéndolo como dentro del tubo, sino estás abriendo el tubo, dando lugar y que se vaya metiendo. Yo Claro. creo que ahí es la pequeña diferencia. Pero yo creo que lo que vos hacías, al menos desde mi experiencia, para mí al mismo tiempo es eh, una... Es un modo de ir llegando a eso, pero porque vas preparando el cuerpo también así para mí, ¿eh?
con Ujú. esto de bajar la fuerza voluntariamente. Lo vas Sí, sí. seteando Ah, porque, porque si no también es como cuando vos haces así, como si fuese arrastrando hacia abajo la fuerza, yo creo que también incluso es como si las fibras ya conocen el camino para que después empiece a pasar pasivamente. Me ujú. parece que puede favorecer el hundir bajando uno la fuerza. Yo creo que Creo, ¿no? sí, yo creo que es involuntario, involuntariamente va a ser el primer paso que hagas, porque imagínate vos la primera vez, si no hubieses sabido nada, y viene Liang y te dice, no, mantén tu chi allá y permití que hunda. Es como no tenés una referencia, porque todavía no tenés, tu hundimiento todavía no es tan claro que sabes a partir de cuándo tenés hundimiento y a partir de cuándo no. Así que lo primero que vas a hacer es empujarte hasta ahí. Entonces ahí empezás a decir, bueno, pero anda ahí y no muevas el cuerpo. Entonces vas a empujar la sensación adelante sin moverte, pero en el momento que te dejas caer, empezás a tener una pequeña sensación de lo que es ese estiramiento, hasta que se hace más fuerte, más lógica, y te das cuenta que cada vez que pensás ocurre. Y ahí, Claro, tenés que ir refinando. No es algo que solo porque viene un maestro que está bien lo que hace, ahora vos también lo haces bien. No funciona. Te lleva a cultivar y cultivar. Eh, totalmente. De hecho, una de las cosas que me dijo Lian, una de las correcciones que me dio cuando tocamos así, me dice, bueno, usás la intención, hundís el chip, pero cuando usás la intención, tu intención es muy así, me dice. "Ah". sí. Es como de Shi. Entonces me dice, no, usá una intención más abierta, me dice. Así, como una intención más abierta. Más pasivo, decía, tu Shi más pasivo, tu intención más pasiva. Que vaya, ¿no? Como un poquito más Wu-Wei, me dice, porque también estaba como metiendo como tipo Ujú. mentalista, mandando así como un láser. Me dice, no, 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 no como un láser, así, abriendo. Claro, En el pero 2019. ahí lo que te decía, en realidad, con Peng no podemos hacer nada. Y ese es el gran problema, porque vos te intentás hacer algo, Claro. pero es absolutamente pasivo. Al otro le ocurre algo, tal vez ni te das cuenta. Claro, por eso es que para mí el Pong es como que es la cualidad principal, es como un saber permanecer en armonía, porque es un permanecer más bien, porque Sí. no va, o sea, es un modo de decir, es un modo de estar, no de hacer, no de hacer algo, como una base sobre la cual va a estar todas las fuerzas funcionando, ¿no? Sí, 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 yo creo que es eso, es como es cultivar primero, el peón es un cultivo. Y lo que hace, estoy tratando de correrme del sol, me está dando en la Del cara. sol, sí, lo veo. Sí. Porque si no me alejo mucho del micrófono, me da la sensación. Capaz que Ahí está acá bien, ahí está una bien. cámara que se mueve, peor. Ah, ahí más o menos. Bueno. Sí, peón es eso, yo creo, esto también es algo que con OMSI también eh, estuvimos experimentando mucho ahí, porque tiene una pasividad el peón, y es necesaria. Porque si no estás empujando y, y no podés empujar. Si empujás, cambiaste. Estás en otra cosa. Estás lo más probable si empujás, estás en chi, ¿viste? En el chai, Claro, estás metiendo, claro, porque ese es el empujón es un chai. ¿No? Y hay tal una cual. manera correcta también de hacerlo, no es solo empujar, pero para no perder la cualidad. Porque si no, no sé si te pasa que si solo empezás a hacer algo, entonces empujás, pero perdiste también la cualidad de punk. Es como que te pasaste. O Sí, hiciste sí, sí, mucho sí. punk y Claro, estás como eléctrico y ahora total. tenés que empujar a alguien y bueno, y lo empujás como podés. Claro, sí, 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 sí. Qué Y loco porque de nuevo parece como estar como una balanza, ¿no? El tai chi como cultivo de armonía, que aparece esto, bueno, no demasiada intención, no demasiado de esto, como un equilibrio todo el tiempo, estar balanceando cosas. sí, En ese sentido, ¿ves? Mira qué loco esto, ¿eh? Pues estamos hablando en términos Pong, Song, como cualidades internas que se abre el cuerpo, que se relaja virtiendo la fuerza hacia abajo, permitiendo que caiga y que suba de nuevo y que se abra hacia los laterales y demás, fuerza interna. Y cuando ves un paper de Tai Chi,
habla, no, el Tai Chi te da armonía porque te da equilibrio para que puedas estar trasladando el peso muy lento, coordinado con tu respiración, donde hablan de equilibrio, no como estas balanzas entre qué hace mi mente y cómo estoy soltando el peso del cuerpo, no esa balanza de equilibrio más sutil, sino un equilibrio literal, me mantengo en un pie y con un pie arriba, como Sí. más tosco. Bueno, es para que es por el motivo porque mucha gente también recurre al tai chi, ¿no? La gente recurre al tai chi porque no se mueve y quiere hacer Mm, una gimnasia para viejitos. Bueno, a los viejitos, ¿qué le decís? Vas a poder caminar sin caerte tantas veces. claro, También es lo que atrae a ese tipo de gente. Por mucho tiempo, por ejemplo, se decía el tai chi es un arte terapéutico también, porque en esa época era moda la terapia. Hoy por hoy sería impensable que alguien te diga que es terapéutico, porque bueno, no, pero para ser terapeuta necesitas tener, además de una habilitación legal, necesitas tener un currículum para saber qué enfermedad tiene la persona y con qué técnica se la cura. claro. Por lo cual no encajaría con el concepto. Claro, pero además de todas maneras estamos hablando de ese Tai Chi que no tiene Pong ni Song. Por lo general, sí, esos tipos de prácticas realmente están basadas solo en relajarte un poco. Es tener una actividad física suave, continua. O sea, no tiene nada de despreciable porque, No, no, viste, no, claro que no. No, es una gimnasia de bajo impacto, muy sí, liviana, sí. con movimiento articular, con gimnasia articular, pero ves acá hay una cosa que me parece fundamental, porque dijiste relajarte un poco. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cómo te relajas vos? No Ahora. haciendo, no Claro. haciendo, no haciendo tai chi. No, pero, o sea, digamos, viste que hablamos de ir a lo marcial para cultivar, para, digamos, equilibrar tus cualidades, llevarlo al extremo y demás. Pero ahora en tu cotidiano, tu forma de relajación es colapsar en un sillón y mirar Netflix, o sea, o te relajás ya de otro modo, ¿no? De ese modo más armónico, en donde no entras en colapso ni en rigidez. Bueno, no, con el tiempo ya no entras en colapso así nomás, Claro. porque yo creo que esto es como la meditación, ¿viste? Gente que se sienta en meditación, ponerle en loto, y vos lo ves que están sentados y están como derechos. Alguna gente logra estar, bueno, derechos, ¿no? Así, no hacia atrás, pero luego de mucho tiempo de práctica, el cuerpo puede mantener ese estado mental súper, o sea, menos activo y mantenerse derecho, mientras que otra gente la ves que cuando entran en ese estado se inclinan y todo cuelga para un Sí, costado o para adelante. sí, sí, Y sí. yo creo que con el Tai Chi pasa lo mismo, en un momento tenés una expansión que es más como armónica, relajada se podría decir, eh, y podés mantener la postura en la que estás. O sea, estás sentado de una manera relajada, sin estar colgando constantemente. No podés colgar después de un tiempo. A mí me pasa a veces cuando quiero hacer como, bueno, me hacen un pen y quiero mostrarle. Si yo te aprieto mucho, con mucha fuerza, entonces es más fácil para vos poder regular tu pen. Y a veces Claro, no me sale empujar con más fuerza, los empujo con más chin, sin querer, claro, porque ya no puedo claro, hacer como fuerza bruta, aislándome completamente del chin, no puedo. O yo claro, estoy haciendo un pen y ahora lo hago mal, y lo hago peor que antes, pero no mal, no me sale tan fácil hacerlo mal como trabar la claro, articulación, porque ya no da más, porque el cuerpo ya tiene una habilidad propia que fue desarrollando, y menos de eso no podés hacer. claro, Aunque claro, claro, cuando yo me cuelgo, no es lo mismo que se cuelgue otra persona. claro, Yo totalmente. no puedo. Eso es Gong, esa es la que se dio una transformación que se volvió Gong, que se volvió Sí. como Kung Fu, ¿no? Como, Sí, se volvió parte natural de vos. claro, Que de hecho totalmente. es el objetivo de la práctica de Tai Chi, ¿no? No lo digo como que así fue creado, pero digo, cuando practicás algo, el objetivo es convertir todos esos pequeños éxitos que tenés en tu práctica, convertirlos en algo tan natural que no es una técnica, está incorporado. Totalmente. Sí, 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 sí. Que es, bueno, que es un poco, yo creo que es
es un poco, y fíjate la plasticidad que tiene el cuerpo humano que pasa con todo, o sea que la función que hagas, el ejercicio que hagas, todo tu cuerpo va a buscar una máxima eficiencia y se va a transformar para volverte, no sé, el albañil ideal y tu cuerpo se ajusta para ser un super albañil o tu cuerpo se ajusta para ser eh, un oficinista y Sí, todo empieza a funcionar de acuerdo a eso, o para ser un futbolista, o para ser, pero sí, se vuelve maleable para eso. sí. Se genera como una condición de base, pareciese. Claro, es ¿No? como te da una barrera, una línea donde menos que eso no podés caer. Claro, claro. Siempre se puede ser un poco más un poco más oficinista. Claro. Sí, ¿Cómo bueno, es? no todo puede mejorarse aislado para arriba, Claro, tampoco, porque eso también tiene límites. Y eso, por ejemplo, del punk, yo creo que el punk es, dentro del tai chi, es la primera herramienta donde uno, porque es pasiva, pero tiene que hacer algo. O sea, no es como, no me lo imagino y ya está, no es suficiente. Tiene que cumplir una función. Y entonces uno cae en la acción y uno genera un tuilá al principio. De hecho, así practicamos todo, lo practicás con tuilá. Tuilá es lo opuesto de pasivo y de punk. claro, es Porque, activo y es estirar. claro. Claro, Entonces, si tu tuilá, si vos sos bueno haciendo tuilá, y entonces decís, ahora voy a hacer más tuilá, y te vas a estirar más. En un punto determinado, ok, te puedes seguir estirando, pero te empieza a estropear todo lo demás. Es como, genial, me puedo estirar más, 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 pero no puedes hacer punk porque tenés un tuilá, o sea, un estiramiento, digamos, súper fuerte. Porque para punk tenés que ponerte un poco, tenés que bajar el cambio y ponerte un poco más receptivo. No podés claro. enfocarte como, si Bueno, tiro ahí más, es, me hago mejor. No. claro, ahí dijiste algo que aparte me gustó que lo hayas comparado con la meditación, porque me parece que el Pong, como a diferencia de ser un oficinista o un jugador de tenis que está en la pelota, ¿no? Que vas Sí. a la pelota, en el Pong, en algún punto es como que tenés que estar más con cierta presencia donde estás, ¿entendés? Ujú. Más que anticipatoria, más que corrido temporalmente a lo que voy a hacer, no sé, más que pensando en el próximo mail que llegue, tengo que estar sí o sí como más presente, se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Como, no así, incluso por ejemplo, en el ajedrez, en el fútbol, vos podés estar en la jugada anticipado, o sea, vos podés estar corrido, como desplazado en el presente, en todo lo que viene después, después hago esto, después esquivo a este, así como en esa estrategia, pero en el Pong no, en el Pong tenés que estar como muy, muy acá y ahora, muy en el presente. Sí. Bueno, otra vez, porque el Pong tiene que ser pasivo. Tiene que ocurrir con la intensidad propia en el momento que recibiste el contacto. Claro, No claro. podés tener un Pong antes, o sea, un Pong antes tenés, pero viste que hay muchos Pong, siempre se subdividen, ¿no? Como Sí, diferentes características de Pong. El primer Pong es el que se produce cuando hundís, y cuando te abrís, hundís, ya tenés Kai, ¿no? Tenés todas esas pequeñas cositas que hacen que la energía se hunda, se expanda, te llene, etcétera, etcétera. Es un poco paradójico porque antes dijimos vaciarse, pero, o sea, te llene de ese vacío, en te realidad. llenas de vacío, claro, Claro. Eso es una cosa y el plan que aplicás, por ejemplo, es otro. O sea, es como, eh, tiene que ocurrir espontáneamente. Vos solo tenés que asegurarte de que seas capaz de hacerlo. Y después tiene que ocurrir. No podés decir, mira, te hago pong a esta mano, te hago pong al brazo y no te claro, hago pong a la pierna. Es como, no podés. claro, claro, Tiene que claro, ocurrir totalmente. y hay Emerge, pong. Y lo que hay, hay. Y tenés que claro, decir, bueno, y ahora con eso hago algo. Porque cuando lo entrenás es diferente, yo creo. Y ahí es súper frustrante, me parece. Creo que este es un tema también que es frustrante a la hora de entrenar. claro, porque no Por, lo puedes apurar, no, no lo puedes apurar, claro, no. claro, Y la gente piensa, no, pero vos sos más fuerte, ¿viste? Y a veces es timing nada más, es como empezaste muy tarde y te dejaste avasallar por el peso del otro, te estás como distrayendo, ¿viste? Es claro, como, y siempre hay que claro, volver a la raíz, siempre hay que volver a la base, como,
ok, me suelto, la energía cae y sube. Yo no hago nada, yo ni la tiro abajo ni la subo. Solo Claro. tengo cuidado de que mi cuerpo no reaccione automáticamente a la sensación. Sí, Separo o las que cosas. no, que no se guarde la fuerza. O sea, cuando la fuerza entra, que no se Claro, la guarda, claro, que no te quede acá, acá sí. o acá, que no te la guardás, sino que, Claro, eso es son. Son es soltar, o sea, es ese carácter, es como soltarlo, está en vos, sentís la presión, pero vos no lo estás agarrando. Y claro, se va a ir a donde se tenga que ir, porque a veces hablamos también con, el piso, la cabeza. La fuerza se va a ir donde la fuerza quiera, porque si no empezás, es un poco como, empezás a regularlo desde tu intención de la cabeza y decís, claro, no, no, la fuerza se tiene que ir al pie izquierdo. Como claro, no, la fuerza se va a donde cae. Y en el claro. entrenamiento sí, en el entrenamiento decís, ok, voy a moverlo al derecho, pero lo que entrenás no lo podés aplicar. Es solo para crear la habilidad. Y Claro. después pasa lo que pasa. Y tenés la fuerza que tenés también. Totalmente. Es un tema, bueno, es un tema central, nodal en el Tai Chi particularmente, que no todos las personas que hacen Tai Chi tienen Pong, obviamente. Sí, es difícil. Eh, y de hecho son un cúmulo, porque capaz algunas personas, incluso algunos estilos, pueden practicar Song Cheng, ¿no? Hundir el chi y bajar la fuerza a la raíz. Sí, Y depende también incluso de eso, con qué calidad lo haces, si lo hago todo presionando hacia abajo, o, o permito que se desenrolle, se desenvuelva todo el resto digamos, de la apertura, ¿no? De que la fuerza que baja emerja sola, que se abra, que se genere toda la cualidad completa. Y creo que, bueno, creo que incluso en unos años podemos hablar de esto mismo desde otro lugar. ¿no? Y Pero bueno, habría que preguntarle a Yang qué opina del pueblo. sí, es que Liang en el 2019 tenía un nivel muy distinto al del 2024, mejoró mucho, pero Ah, ¿en mucho. serio? Ok, Sí, pero fue un salto así, se le nota también en el cuerpo, ¿eh? Las ok, costillas, la espalda, las dorsales se le abrieron y ok. el toque ahora se le nota más pasivo, o sea, verdaderamente vacío. O sea, Y yo noto eso debo decir, perdón, no quería interrumpir, pero eso es la última vez que hice con Yang, me tocó el brazo y ya está. Era, no hizo nada más. Y aparte me tocaba y me decía, bueno, dale, apretame. Se pudo. ¿Qué querés que haga? Ya está. Esa tiene una habilidad, una finura. ¿Eh? sí, Eso se sí, le sí, sí. nota, por ejemplo, está bueno porque yo conozco a Liam y conozco a Omsi. ¿Viste? Omsi es el alumno de él. Claro, Voy a pegar el micrófono. Eh, y tienen una cualidad muy parecida, pero sí se le nota que están a niveles diferentes. Liang es súper rápido. Él te toca y ya está organizado todo. Tuc, 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 y esperándote. Y lo notás y lo ves. Lo ves como esperándote que hagas algo. Dale, claro, claro, te toca claro, a vos. claro, ¿Viste? claro. Y lo sentís en tu cuerpo. Lo sentís como, no, no quiero hacer nada. Mejor ni me Ya muevo. te das cuenta. ¿Viste? Y a Omsi, por ejemplo, no era así. No era que él te tocaba y pasaba algo, sino cuando vos hacías, ahí te pasaba. Ah, mira, Es como claro. que, no sé si es por una característica también de carácter, porque también puede ser Re puede ser, de re puede ser. carácter, pero está bueno ver esa diferencia, ¿no? Porque también Totalmente. nos pasa a nosotros mismos cuando hacemos entrenamiento con alguien. La otra persona también reacciona y a veces es como, pero ¿por qué reaccionás? Yo no hice nada todavía. ¿Viste? Y es Claro, como, ¿qué pasó? Y bueno, pero claro, pues también las energías se van expandiendo y si tenés un buen día, tenés un buen point. claro. Y sí, sí, porque tu actividad mental va a influir un montón sobre ello. Sí, Totalmente, totalmente. está Bueno, bueno percibir la diferencia. sí, yo creo que ya es un Nos montonazo fuimos. sobre el tema Dale, y creo que bueno, ya podemos estar cerrando acá y dale. agradeciendo a todos los que nos Sí, escuchan y compartan y suscríbanse al canal y vamos por más. vamos por más. Bueno, Germán, muchas gracias y estamos en contacto.